Buenas tardes, buenos días. Ahora vamos a ver la clase número 8, que se llama autoecología. Muy bien. Autoecología o ecología de los organismos. Dijimos que organismos era cada uno de los individuos eh, que componen a los seres vivos. Ahora, los individuos son sistemas biológicos funcionales que viven en un ambiente cambiante y heterogéneo. No siempre es lo mismo y pasa siempre lo mismo. Todo lo contrario, vivimos en un ambiente totalmente cambiante que se va modificando con el tiempo. Un ejemplo tonto, hace, no sé, 10 años acá en Resistencia, en el Chaco, no se usaban tantas las redes sociales como ahora, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo medio tonto, pero que hizo que el ambiente en sí haya cambiado, se haya modificado. No es lo mismo una persona mayor que apenas si maneja el celular que una criatura que está todo el día, digamos, y que maneja ese celular, digamos, ni que fuera Elon Musk. Bueno, entonces en un ambiente cambiante y heterogéneo. Heterogéneo es todos parches diferentes, digamos, no todos somos lo mismo, todos somos diferentes, todos tenemos características especiales. La evolución ha hecho que los individuos de cada especie solo sean capaces de sobrevivir en unas condiciones. La evolución. Vamos a hablar acá, en esta clase, de la teoría de la evolución y de la adaptación, que son cosas muy diferentes. Escuchen bien. La evolución ha hecho que los individuos de cada especie no solo sean capaces de sobrevivir en unas condiciones ambientales determinadas y no en otras, como cuando hablábamos del oso polar que puede sobrevivir, ¿no es cierto?, en el polo norte, pero no en el impenetrable. De modo que a lo largo del tiempo evolutivo se ha establecido una correspondencia entre las condiciones ambientales y las características de las especies. Digamos, de poder podría llegar a adaptarse, pero con el paso del tiempo, de mucho tiempo, digamos, puede llegar a evolucionar gracias a la adaptación. Entonces, evolucionar gracias a la adaptación. La adaptación no es otra cosa más que una herramienta de la evolución. Se llega a la evolución, entre otras cosas, gracias a la adaptación. La distribución de los organismos en la biosfera, el planeta Tierra, es en parte el resultado de la combinación de numerosos factores ambientales. Sabemos que desde la creación del universo, el famoso Big Bang, o los que sean religiosos y consideren que Dios creó el universo, perfecto, desde la creación del universo, las condiciones del mismo fueron cambiando. En un principio no había agua, en un principio no había vegetación, no había ningún tipo de especie, ningún tipo de organismo vivo. Todo se fue modificando a lo que tenemos ahora. Entonces, ahora vamos a recordar los factores ambientales que hacen, ¿no es cierto?, al medio ambiente. Tenemos los bióticos, o sea, con vida, y abióticos que no tienen vida. Los bióticos, ya habíamos dicho, los productores, o que serían los autótrofos que vimos en la clase anterior, los que generan sus propios alimentos, ¿cierto? Como son los vegetales. Luego los consumidores, que solo consumen justamente a los productores o a los autótrofos, se sirven de los productores o de los autótrofos, vegetarianos, digámosle. Y bueno, también están los
los que comen carne, digamos, los carnívoros, no solo los consumidores primarios, sino también los secundarios y los terciarios, que son los que comen absolutamente todos. Y por último, los descomponedores, y ya habíamos visto que son los que trabajan en el ciclo de los nutrientes. Y luego tenemos los factores abióticos, que están compuestos tanto por los factores físicos, suelo, agua y aire, como los factores químicos que se dan, ¿no es cierto?, en el ambiente. Conocer las relaciones que establecen, perdón, los organismos individuales con su medio, no es lo mismo habitar en el desierto que en el polo, resulta de gran utilidad a la hora de responder preguntas que nos planteamos en las clases anteriores. ¿Dónde están los organismos? ¿Cuántos hay y por qué? Esas eran las preguntas que se hace la ecología. ¿Se acuerdan? La ecología, la ciencia que estudia el ecos, el planeta Tierra, la biosfera. Ahora volvamos un poco más chico, digamos, a una escala mucho más chica, y centrémonos en el ambiente. El ambiente, para cada organismo, es cualquier espacio de interacción y sus consecuencias entre la naturaleza, que son cualquier tipo de elementos y los recursos naturales, y la sociedad, elementos sociales, culturales y los recursos humanos. Es decir, es la suma total de todos los factores físicos y biológicos que afectan a los organismos que estén influenciados por ellos. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía, en la clase anterior les decía, que el ambiente es todo lo que nos rodea, tanto biótico como abiótico, con vida y sin vida? Mi ambiente no va a ser el mismo si yo vivo en un ecosistema urbano, como es la ciudad, o si yo vivo en el campo. Es un ambiente totalmente diferente. ¿Por qué? En primer lugar, por la naturaleza, ¿no es cierto?, los elementos y los recursos naturales, y por la sociedad que me rodea en ese espacio determinado. Bien. Las relaciones que establece un organismo con su ambiente, por ejemplo yo, son ineludibles e inevitables. No hay forma de, bueno, yo ser humano que tengo libre albedrío puedo, ¿no es cierto?, tomar una decisión de cambiar. Pero los animales, por ejemplo, un animal X, un animal salvaje, no tiene esa posibilidad. Es lo que hay y es lo que tiene y con lo que puede sobrevivir. De él, de las relaciones que obtiene este organismo con su ambiente, se obtiene el alimento, el agua, la energía, y no es posible concebir un organismo sin su medio. El pingüino y el polo sur, bueno, me van a decir, hay pingüinos en diferentes zoológicos del mundo. Bueno, pero no es algo natural, no es algo que lo vamos a ver en la naturaleza. De por sí, un pingüino no puede sobrevivir en Escobar, Buenos Aires, por ejemplo, donde está Temayquén, si no fuera porque el zoológico le provee, el bioparque, perdón, le provee todas las condiciones para que para que se adapte, digamos. Eso es lo que hacen los zoológicos y ecoparques y bioparques, digamos. Le proveen a los organismos ciertas condiciones para que se puedan adaptar. El organismo ocupa fíjense un ejemplo, hay un chimpancé Toti que se encuentra en Neuquén, que hace mucho tiempo se está peleando, digamos, las fundaciones ambientalistas y animalistas principalmente están peleando para que el gobierno de Neuquén lo libere a Toti y le permita ir a una reserva donde las condiciones ambientales son ideales para que Toti se desarrolle como tal, como chimpancé. ¿Qué pasa? Dicen que Toti es un chimpancé que nació en cautiverio, su mamá había sido capturada y llevada a un zoológico de Buenos Aires, si no me equivoco, o de Córdoba, no recuerdo bien.
y Toti ya directamente nació en cautiverio. Los chimpancés, como cualquier eh, eh, especie, digamos, no como cualquier especie, vamos a decir así. Los chimpancés son una especie, sí, una especie muy sociable, viven en sociedad. ¿Y qué pasa? Toti vivía con su madre, luego su madre muere hace más de 10 años, si no me equivoco, murió su mamá, y Toti quedó totalmente solo, un animal sociable, como el hombre. Digamos, se supone que descendemos del mono, depende qué teoría aceptemos o nos parezca correcta. Eh, el ser humano es un ser sociable, por ende, cualquier especie de mono también lo es. Em, Toti queda solo y se vuelve totalmente hosco, arisco, tiene muy mal carácter, siempre está enojado, trata muy mal a todos los visitantes, a la gente. Pero ¿qué pasa? Toti vive en un recinto muy pequeño, totalmente de cemento, en un ambiente que no es el suyo. Un chimpancé vive en África, en la sabana, perdón, en los bosques africanos. ¿Y qué hace un chimpancé en un lugar donde nieva gran parte del año, donde hace frío? No es un ambiente ideal para Toti. Entonces, y encima, solo perdió absolutamente todas sus capacidades adaptativas. No es un chimpancé, dejó de ser un chimpancé. Aparte, entre otras características, justamente por las características ambientales del lugar a las que él no está adaptado, está totalmente pelado, perdió absolutamente todo su pelaje, digamos. Eh, es un pobre animal que no se adaptó, pero porque tampoco le dieron las condiciones que tampoco deberían, porque los zoológicos sabemos que no deberían existir. Toti tendría que estar en la naturaleza eh, y en sociedad, digamos. Y bueno, la idea es justamente, se está pidiendo ya hace mucho tiempo, incluso hay un fallo judicial que ya salió a favor de Toti, que Toti tiene que estar en una reserva. O sea, ya está la reserva, está todo listo, pero el gobierno de Neuquén sigue poniendo trabas, digamos. No se entiende por qué no lo quieren liberar a Toti, no le quieren dar una vida digna. Bueno, acá vemos un ejemplo de ecosistema, un ecosistema de bosque. No es muy natural porque acá hay una casita para pajaritos, que se ve que el hombre estuvo metido por ahí. Pero fíjense, digamos, cómo cada uno se surte de su alimento, ¿no es cierto? Madrigueras, insectos, los distintos tipos, las distintas especies, los distintos niveles de adaptación que se producen y el ambiente especial que se genera para este tipo de poblaciones, para este tipo de comunidades, perdón, para esta población, ¿no? Que conviven juntos totalmente, nadie molesta a nadie, como debe ser. Ahora vamos a ver, vamos a volver un poquito a lo que dijimos hace un rato. La adaptación. Habíamos dicho que la adaptación no es otra cosa más que una herramienta de la evolución. Se llega a la evolución de un organismo, es algo que lleva siglos, la evolución lleva mucho tiempo, y una de las herramientas para que un organismo pueda evolucionar es la adaptación, cuando se adapta a su ambiente. Ahora vamos a ver, tengan eso en cuenta. La evolución es a lo que se tiende a evolucionar, pero a través de la adaptación como herramienta. Puede definirse la adaptación como el ajuste entre el organismo y su medio. Este concepto sirve para explicar la capacidad que tiene un organismo para vivir en un ambiente en el que vive y para hacer las cosas que hace. ¿Qué quiere decir con esto? Ya vamos a ver dos conceptos muy importantes que son el nicho ecológico y el hábitat. Por eso te habla de las cosas que tiene que hacer y el lugar en donde vive.
Fíjense, un ejemplo perfecto de adaptación son las jirafas. En un momento, cuando surgen las jirafas, ¿no es cierto? Tenían las patas y el cuerpo como los tienen ahora, en este momento, pero su cuello era muy corto. ¿Por qué? Porque la comida la tenían a su mismo nivel. Entonces no había necesidad. Ellas sobrevivían tranquilamente, ellas comían tranquilamente como estaban. Con el paso del tiempo, su ambiente comenzó a cambiar y ellas se vieron obligadas, perdón, el alimento comenzó a mermar y ellas se vieron obligadas a cambiar de ambiente, a movilizarse, a migrar para conseguir alimento. Consiguieron, se movieron, se desplazaron de un lugar a otro, consiguieron alimento, pero resulta que el alimento no estaba a su misma altura. Entonces ellas no estaban en condiciones de alimentarse correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó a trabajar la adaptación, la herramienta de la adaptación. Y el cuello, con el tiempo, fueron sobreviviendo las más aptas en ese momento. Y las que iban sobreviviendo, a medida que iban naciendo, nacían con el cuello un poco más largo, un poco más largo, un poco más largo. Y así fueron capaces, digamos, no solo de adaptarse a su ambiente, sino que lograron evolucionar con el tiempo. Y tienen el cuello de 3 metros que tienen hoy. Y pueden alimentarse de absolutamente cualquier tipo de vegetación que encuentren. ¿Pero qué? La adaptación fue el cuello. El mecanismo de adaptación para su evolución fue el cuello. Luego, no solo el cuello, pero luego ellos tuvieron, el mismo animal, la misma jirafa, tuvo que encargarse no solo de alimentarse, para eso le sirvió el cuello, también tuvo que aparearse y también tuvo que transmitir esos nuevos genes. De eso se trata la ecología. La adaptación, la herramienta adaptación, es cualquier cambio de los organismos que se produce como resultado de una experiencia ambiental. Algo sucede en el ambiente a lo que nosotros no estamos acostumbrados, entonces nos vemos obligados a cambiar. Es lo que nosotros ahora llamamos resiliencia, por decirlo, pero para nosotros la resiliencia es algo más bien emocional, ¿no es cierto? Por ahí no sé si resulta más fácil entenderlo desde ese punto. Para un sistema, por ejemplo, para un sistema ecológico, vamos a decir una laguna, la resiliencia o su adaptación pasa por otro lado. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Que no solo los organismos vivos, sino también un ecosistema puede adaptarse. Supongamos que se instala una fábrica X sí, en la ribera a orillas de una laguna muy importante, y esta industria, esta fábrica, incumpliendo las leyes, la normativa ambiental, comienza a eliminar sus residuos líquidos, y por qué no sólidos, dentro de la laguna, que es algo no muy descabellado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? La laguna comienza a contaminarse, no solo se contamina el agua, sino que también al filtrar e infiltrar, filtra los primeros centímetros. Cuando es en más profundidad es infiltración. Filtración e infiltración. Filtra lo que puede llegar a, a consumir las raíces. Cuando sobrepasa la profundidad de las raíces, infiltra. Entonces no solo se contamina el agua, se contamina el suelo. Mientras se contamina el agua y el suelo, todos los organismos que conviven en ese ambiente lagunar, en esa laguna, también se contaminan y seguramente se mueren.
Por ejemplo, peces, reptiles, las comunidades vegetales comienzan a modificar totalmente su ambiente. Fíjense, un ejemplo son las lagunas de acá o el mismo Río Negro, aquí en Resistencia. En su momento dijimos que el Río Negro, entre otras cosas, entre las lagunas, inclusive las lagunas, eran navegables. El Río Negro, a la salida, si no me equivoco, yendo para Tirol, tenía un puente levadizo, ¿me entienden? Porque pasaban las embarcaciones. Tenía un puente levadizo, que obviamente con el tiempo desapareció. Pero ¿qué pasa? Justamente yo les comenté, ¿no es cierto?, de los frigoríficos y las tanineras, ¿no es cierto? Las curtiembres que tiran sus residuos en las aguas del río, fueron contaminando, cambiaron las condiciones físicas y químicas del río en sí y, y del suelo que lo contiene, y por lo tanto cambiaron también los organismos. Desaparecieron los que convivían, antes habían peces, entre otras cosas, digamos, que se podían consumir, que se podían comer. Ahora es imposible consumir un organismo que hayas sacado del río. ¿Y qué pasa? Y el agua comenzó a perder oxígeno. Comenzó a perder oxígeno y a llenarse de distintos otros nutrientes, digamos, que le sirvió a otro tipo de organismos, como ser la vegetación. Entonces, desaparecieron todos los organismos que vivían en este ambiente y la vegetación ganó el lugar. Eso se llama eutrofización, cuando el agua pierde oxígeno y en el lugar del oxígeno comienzan a ocuparlo diferentes tipos de nutrientes que sirven de alimento, ¿no es cierto? O que sirven de contención para otro tipo de vegetación. Y ahí vemos, por ejemplo, el Río Negro, que está absolutamente plagado de camalotes, y los chicos que antes hacían, hace 10 años se podía hacer canotaje, limpiaban permanentemente el río, pero los chicos podían practicar canotaje todavía. Los chicos de regatas aquí en el río, hace unos años es imposible, no hay forma. Entonces, el organismo camalote, en este caso, le ganó al organismo natural que había en el ambiente. Y eso es una adaptación. Bueno, la adaptación implica una separación y un alejamiento de un organismo respecto de sus predecesores. Aquí vemos otro ejemplo de adaptación, si tomamos la teoría del mono, que venimos del mono, ¿no es cierto? Cómo fue evolucionando hasta el hombre, el Homo sapiens, ¿no es cierto? La última especie, nosotros ahora. Volvamos a lo que les dije hace un ratito. Hábitat y nicho. Hábitat es una especie de entorno, de gamas de entornos que aparecen, donde aparecen los individuos que lo forman. Es, mejor dicho, el lugar donde habitan los organismos. Por eso siempre hablábamos anteriormente, cuando hablábamos de ecosistemas, decíamos y el lugar que habitan. No es lo mismo, insisto, el lugar que habita un oso polar que un oso hormiguero. Su hábitat es diferente. El hábitat es la dirección donde habita. No tiene nada que, digamos, tiene que ver con el ambiente, porque obviamente tiene que tener ciertas condiciones especiales para que ese organismo se adapte. Pero cuando hablamos de hábitat, hablamos de una dirección específica. Este es un ejemplo de hábitat. Bueno, por ejemplo, los búfalos se desarrollan en las pasturas, en las grandes pasturas. Los camellos en el desierto.
Acá tenemos un ejemplo de cierto tipo de vegetación específica. Fíjense, vegetación selvática amazónica con especies amazónicas. Justamente van a estar en la selva, se van a desarrollar, su dirección sería la selva amazónica. Los pingüinos en el Polo Sur, cebras y leones, por ejemplo, en la sabana africana. Fíjense el tipo de vegetación, cómo va cambiando. Frondosa aquí en, en el Amazonas y un poco más, menos espesa y un poco más achaparrada, aplastadita, significa, en la sabana africana. Montañas, donde se dan especies, digamos, que pueden sobrevivir, ¿no es cierto?, en las montañas. Bosques altos y frondosos, también tenemos especies como que también se dan las alturas. Fíjense, aquí lo que vemos también son la altura en metros a nivel del mar, de donde pueden sobrevivir las diferentes especies. Porque a mayor altura hay menos cantidad de oxígeno. Entonces, suponiendo que llevamos uno de estos ciervos aquí a una montaña, no va a poder adaptarse automáticamente, le va a llevar muchos años hasta que logre esa adaptación y que pueda evolucionar la especie. No es lo mismo, no es su ambiente. Entonces, el hábitat es la dirección, digamos. Sabana africana, Polo Sur, desierto del Sahara, pasturas en Wisconsin, Estados Unidos, bosques en Yellowstone, bueno, y así. Ahora vamos a ver otro ejemplo de hábitat, lugar donde habitan, dirección. Fíjense, y este ejemplo, ya no vamos a tomar todo el planeta Tierra y los distintos ecosistemas, como aquí. Vamos a tomar únicamente un árbol. Este es un ejemplo del libro de de la evolución de Darwin. Esto es algo que descubrió Darwin. Que fíjense, tenemos un mismo árbol y en un mismo árbol tenemos diferentes lugares habitados por diferentes especies. Todos son gorjeadores, todos son del mismo, el mismo ave, digamos, la misma especie de aves, pero de diferentes, ¿no es cierto? No son todos del mismo, no son todos. Fíjate, acá tenemos un gorjeador del cabo May, una especie diferente al de pecho bayo. Fíjense que son diferentes. Y el de cabo May habita o vive o su dirección son las copas de los árboles. Mientras que el de pecho bayo habita en el medio del árbol. Este otro, que también es diferente a los anteriores, también habita en la copa del árbol, pero también baja un poquitito más. Habita la copa y un poquitito más, pero siempre desde el lado de afuera. Eso quiere decir que hacen niditos. Luego tenemos el de garganta negra, que también habita otra zona, y después tenemos el de rabadilla amarilla, que fíjense los lugares que habitan. Entonces, las distintas especies de gorjeadores pueden convivir juntas en un mismo árbol, pero cada una tiene un hábitat diferente dentro del mismo árbol. Eso era hábitat, la dirección. Ahora vamos a ver qué es el nicho ecológico. El hábitat, habíamos dicho que es la dirección donde habita un organismo. Ahora bien, el nicho ecológico
o el nicho es su profesión, lo que el organismo hace para vivir. Entonces, una cosa es la dirección y otra cosa es su profesión. El concepto de nicho ecológico pretende explicar la forma que tiene un organismo de utilizar su ambiente. Dicen Grinnell en 1924 que el nicho ecológico, bueno, el papel es o cumple el papel funcional y la posición de un organismo en su comunidad. Elton, en 1927, decía, el nicho es su lugar en el ambiente biótico, donde hay vida, sus relaciones con el alimento y con sus enemigos. Hutchinson, en 1957, decía que es la gama total de condiciones bajo las cuales el individuo vive y se sustituye a sí mismo. Ahora vuelve Odum a salvarnos con sus definiciones, y dice Odum en el 59, es la posición del organismo dentro de su comunidad o ecosistema. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que él hace para sobrevivir? Sería en este caso. Un lobo, el trabajo del lobo para lograr sobrevivir, para perpetuar a la especie, lo que hace el lobo es cazar para poder alimentarse, reproducirse y mantener la genética. Bueno, ese es el trabajo del lobo. El trabajo de en un bosque de eucalipto, digamos, de cada eucalipto, es el de germinar, de que la semilla germine, que crezca, que sirva de sombra para los animales que viven en ese bosque de eucalipto, que sirva de alimento para los animales y que sirva de sustento, digamos, donde algunos animales puedan, por ejemplo, montar sus nidos y sobrevivir. Ese sería el nicho de un eucalipto dentro de un monte. Cada uno tenemos una profesión, algo lo que tenemos que hacer para desarrollarnos como tal, como especie. Es eso. Eso es el nicho ecológico. Ahora vamos a ver las diferencias, si se quieren, que es lo que les vengo diciendo desde un principio, de la selección natural o adaptación y evolución. Las diferencias entre adaptación y evolución. Habíamos dicho que la adaptación es una herramienta de la evolución. No es posible comprender la ecología moderna fuera del marco de la teoría de la selección natural o adaptación, así la llamaba Darwin. De todos los postulados que se han formulado, las ciencias biológicas a lo largo de su historia, la teoría de la selección es lo que más se aproxima a una ley universal. Y aunque no existen pruebas que lo demuestren, en el último siglo se ha reunido un conjunto monumental de datos y de observaciones que apoyan a esta teoría de la adaptación o selección natural. En 1858, Charles Darwin y su compañero investigador Russell Wallace, presentaron conjuntamente la teoría de la selección en la Linnean Society de Londres. Un año después, fíjense, la teoría de la selección natural. Ellos presentaron la teoría de la adaptación, cómo los organismos se van adaptando a su ambiente. Un año más tarde, Darwin publica El origen de las especies por medio de la selección natural. Fíjense cómo fue desarrollando su teoría. El origen de las especies
por medio de la adaptación. Este era su libro, o es su libro. La selección o adaptación es un concepto muy sencillo, pero con frecuencia se interpreta de manera errónea, porque a veces se lo confunde con la evolución. La evolución se trata de cambios en el tiempo. Lleva mucho tiempo, son cambios que se producen en el tiempo. Mientras que la selección natural o adaptación solo es uno de los mecanismos que explican cómo esta evolución ha tenido lugar, o cómo estos cambios han tenido lugar. Para que la selección natural o adaptación actúe, es preciso que se cumplan los siguientes requisitos. Debe existir variabilidad entre los individuos. Los individuos tienen que tener un carácter que los diferencie. Este carácter diferente debe incidir sobre la contribución que cada organismo hace a la siguiente generación, de manera de que el hecho de poseer una característica u otra implique más o menos éxito reproductivo. Un ejemplo, los caballos de carrera. Fíjense que se buscan los mejores sementales y las mejores yeguas para obtener los mejores caballos de carrera. Y si no, se los descarta. Entonces, se va buscando, digamos, la mejor carga genética para obtener los mejores individuos. Eso es algo que hace el hombre. Pero en la naturaleza también se hace de una manera mucho menos, ay, no me sale la palabra. No es tan, bueno, no me sale la palabra, no me sale. No es tan obvio. ¿Cómo? ¿Cómo hacen este tipo de selección? ¿Cómo se hace este tipo de selección en la naturaleza? Fíjense, por ejemplo, los pingüinos, cuando están buscando pareja para aparearse, los pingüinos machos lo que hacen es buscar distintas piedritas para fascinar, digamos, a las hembras. Entonces las hembras van viendo, si les interesa lo que consiguió, bien, se forma una pareja, si no le interesa, sigue buscando. Después hay otros, por ejemplo, los pavos reales. Fíjense que las hembras no tienen colores llamativos, mientras que los machos tienen un color llamativo increíble, tienen una cola que despliegan de manera increíble y bueno, y hacen unos bailes para atraer a la hembra. Si le interesa, bien, si no, no. Así es como la naturaleza, otros hacen bailes, otros hacen cantos, otras aves. Por ejemplo, los leones, digamos, el más apto, digamos, el más fuerte, el más joven, derroca al anterior, digamos, y, y así, digamos, supuestamente van mejorando las próximas generaciones. Digamos, es una selección natural. Este carácter debe ser heredable, digamos. El mejor organismo debe heredar las condiciones que vio, por ejemplo, la hembra X, debe heredar genéticamente a las siguientes generaciones, más allá de los factores ambientales. La genética debe heredarse, no tiene nada que ver con el ambiente. Así, el número de descendientes de los individuos que posean determinado carácter que cumpla con las condiciones anteriores, que veníamos hablando, dejarán más o menos descendientes en función de las relaciones que se establezcan con el ambiente. En el ambiente en el que viven, en el que habitan, su hábitat, en su dirección, ¿no es cierto? Van a quedar los mejores ejemplares, los más aptos. Los individuos de mayor éxito reproductivo aportarán más descendientes a las siguientes generaciones, que a su vez van a tener mayores posibilidades de sobrevivir y dejar nuevamente más descendientes. Ustedes vieron que cuando, por ejemplo, nace un animal enfermo,
lo abandonan y continúan. No, no es como nosotros que nos llevan a un hospital y tratan de hacer todo lo posible para que sobreviva. El más apto sobrevive. El más apto se adapta. La selección natural actúa cuando existe un excedente de individuos. Ahora viene, la selección natural actúa cuando existe un excedente de individuos de una misma especie. Excedentes, hay demasiados. Y en un momento concreto, cuando la supervivencia de estos depende de un carácter genéticamente heredado. Ahí comienza nuevamente la selección natural. Cuando hay sobrepoblación, comienza a actuar la selección natural. Ahora vamos a ver. Sigamos con ejemplos que encontró Darwin durante sus investigaciones. Los pinzones de las Islas Galápagos. Esto fue, creo que lo primero que a él le llamó la atención cuando viajó a Galápagos. Darwin encontró que las islas cercanas en las Galápagos tenían especies similares. Habíamos visto hoy, aquí, que los gorjeadores eran de diferentes especies. Todos eran gorjeadores, pero todos de diferentes especies. Bueno, una cosa similar encontró con los pinzones. Tenían especies similares, pero no idénticas de pinzones. Notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno, a su ambiente, y su función en este. ¿Y cuál era la función? ¿Cuál era el nicho que tenía cada uno de estos pinzones? ¿Cuál era el trabajo que realizaba? ¿Qué comía? ¿En qué parte habitaba? Que era totalmente diferente a otras especies. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, justamente para poder comer este tipo de alimentos. Mientras que los que consumían insectos, presentaban picos delgados y puntiagudos. Finalmente, observó que los pinzones y otros animales de las Islas Galápagos eran parecidos a las especies que encontraban en la parte continental de Ecuador. Sabemos que Galápagos es una isla de Ecuador. Es una isla que se encuentra en medio del mar, del océano, mientras que Ecuador se encuentra en el continente. Por eso, él vio que las especies eran similares, pero distintas al resto del mundo. ¿A qué vamos con todo esto? A la teoría de las placas de la deriva continental y las placas tectónicas, cuando era un solo continente y que luego se fue separando. Es obvio que Galápagos pertenecía a Ecuador en sí y luego se separó por el movimiento de placas. Pero fíjense que a su vez era diferente del resto del mundo. Muy bien, con Pipa nos despedimos y nos vemos en la última clase.